Estábamos con una idea muy precisa tuya, Rocío, antes de irnos al corte. Hablas sobre todo del problema ecológico, de cómo va a esto ser una gran carga para nuestra naturaleza, para el ecosistema, etcétera. Pero Pero aquí no pasa además, nada. sí, pero además lo fundamental, en el gasto del erario gubernamental, de 10 pesos, 4 provienen del petróleo. De ahí normalmente es salud y educación. Eso, por principio de cuentas, vamos a prescindir de esto. Y entonces, ¿qué se va a ver más afectado? Educación, investigación, Fíjate. Salud. salud, por supuesto, innovación tecnológica, que es de lo que estamos exigiendo los mexicanos. La Academia Nacional de las Ciencias es lo que ha siempre mantenido la punta. Entonces, a eso vamos, ¿no? No veo yo por dónde o de qué manera esta manera de hacer las cosas beneficie a la ciudadanía. Como tú dices, va a beneficiar a 2, 3. Y Ujú. entonces el asunto es de que estábamos nosotros informando a la gente, estuvimos toda la semana con nuestro módulo de afiliación. Curiosamente nunca llegaron, o sea, nunca tuvimos a menos de 20 personas afiliándose a Morena. Yo le agradezco a todas aquellas gentes que pues están confiando en que nosotros vamos a hacer una digna batalla en Ujú. defensa de la economía y se está acercando la gente, se está informando, etcétera. Ahí estuvimos inclusive fuerte el sábado, el domingo y finalmente el lunes. Que decíamos, es un día hábil. Llegó gente de Juárez, llegó Para gente de hacer lunes, Delicias, sí. y muy temprano, porque nos dimos cita desde las seis y Desde las media de seis la y media, mañana. sí vi. Entonces llegó gente de Juárez, de Delicias, de Meoqui, de Cuauhtémoc, de Guerrero, etcétera, ¿no? De los alrededores también, etcétera. Y estuvimos, nosotros sabíamos, como habías mencionado, que era una discusión ya dada, que en estados como en Querétaro se tardaron 10 minutos en las negociaciones, o sea, en negociar cómo iban a quedar estas cosas, o sea, en aprobar una ley de esta envergadura en los estados se tardaron entre 10, 15 minutos y 20, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos era que los diputados locales, primero, supieran que no estábamos de acuerdo y segundo, que tienen que asumir la responsabilidad de su cargo dignamente, que no están ahí para levantar el dedo y que son nuestros empleados, porque la gente decidió que ellos estaban ahí por su voto. Entonces, tienen que dignamente representar al pueblo. Entonces, finalmente demostraron que no nos representaron. Se molestó uno, nos dijo que le habían tirado monedas. El Otra, lunes en la el lunes en la manifestación. mañana, sí. Otra muchacha le tiraron agua o café caliente. Al calor estábamos tocando el Congreso, no nos abrieron el Congreso es la casa del pueblo, no nos permitieron la entrada, se agrietó ahí por ahí un vidrio, pero ahí la gente quería entrar y manifestarse, decirle a los diputados que no estábamos a favor de la manera en cómo están tomando ellos las acciones, tampoco de la manera en cómo ellos están discutiendo, porque no están discutiendo, no están debatiendo. Un mamotreto de ese tipo, que es un documento muy Sí. amplio, lo leyeron en menos de 2, 3 días. O sea, puedo entender que lo puedan leer, pero estudiarlo a fondo y dar una opinión, a mí me parece que sesgaron totalmente su opinión en función a lo que les indicaron en otro lado. Y eso me parece que es totalmente indigno de un legislador al cual se le paga un sueldazazazazo para que él no pueda tener sesgo. Entonces, actuaron por sesgo, actuaron porque les dijeron. Y lo peor de todo es que le permitieron la entrada a los chicos que los apoyaban, a jóvenes estudiantes, creemos que es de la Facultad de Derecho, que iban a apoyar la reforma. Yo no sé si esos muchachos ya conocían la reforma y tampoco sé si realmente estaban ahí para apoyar. Lo único que me llevo yo ahí muy claro es que fue la peor lección que le hemos dado a estos jóvenes, porque pasan por encima de lo que sea, nada más le abren la puerta a unos y a los otros no. Y entonces, ¿a dónde está la discusión? ¿En dónde está la democracia? Unos entran y otros no. O sea, eso es Sí, lo peor que pudimos haber hecho como sociedad. Y qué triste que hayan sido jóvenes cuyo pensamiento está en formación. así es. El rumbo, Rocío, Mm, del color del petróleo, yo creo. fíjate nomás. Del color del petróleo. Yo no veo por dónde. Porque, y yo insisto, este gobierno no le importa pasar por sobre lo que sea,
esto que comentábamos, los riesgos ambientales, tan no le importa que no están estimulando la investigación de una alternativa energética diferente. No le ha importado pasar por encima de los pueblos, de las naciones originarias, de la gente común, etcétera. Han reprimido a los compañeros que han hecho manifestaciones más duras en cada uno de los estados. Les han lanzado gases lacrimógenos, etcétera, ¿no? Yo puedo entender que al calor de las manifestaciones se puedan dar estas cosas, pero yo creo que el trabajo de un buen gobierno no es reprimir, es entender estas diferencias y sentarse a dialogar, porque eso es lo que se hace. Entonces yo no veo para nada que haya una voluntad de dialogar, porque nos han demostrado que van a hacer lo que se les pegue la gana porque pueden. Entonces la ciudadanía, la mayoría, porque además la mayoría no la tienen ellos, sumemos los votos de todos, o sea, la mayoría no la tienen ellos. Entonces, si no escuchan a la ciudadanía, se va a dar un ambiente muy irregular de inestabilidad. Y yo no abono por eso. Yo preferiría que nos sentáramos todos a dialogar y a ver en concreto cómo sacar las cosas adelante. Pero pues así como que dicen palo dado, ni Dios lo quita. Yo creo que sí es posible, ¿eh? Yo te iba a decir, ya está resuelta o aún hay esperanzas de revertirla. Yo creo que sí es posible. Ahorita, bueno, en Morena estamos lo primero. O sea, el señor se saltó las trancas. Estamos hablando de Peña Nieto, ¿no? Se saltó las trancas, hizo cosas incorrectas. Nosotros lo vamos a demandar porque pues es un traidor a la patria. Yo no visualizo otra cosa más. Les molesta mucho el nombre. Más les molestaría empobrecer al país como lo están empobreciendo. Esa es la verdadera grosería y esa es la verdadera indignación que deberíamos de tener en este país. Ahora, nosotros primero vamos a denunciar esto. Hay una facción en el PRD que están ¿Con qué bajo qué figura? ¿Cómo lo van a denunciar? ¿Cómo es esto? Ahí sí me declaro en incompetencia. Sí. Pero el asunto es que lo están trabajando los compañeros Cárdenas, Martí Batres, etcétera. Y obviamente el maestro, bueno, hay varios compañeros que están trabajando en esto y todavía no han metido bien el asunto, ¿no? Por un lado. Y nosotros en Morena nos vamos a seguir manteniendo en algo que le llamamos resistencia civil pacífica, que es a lo que nosotros le vamos a abonar. Sabemos que no va a ser para mañana, sabemos que esto es un cambio de conciencias, pero la vida de la gente para nosotros es importantísima, su bienestar, su seguridad, que la gente pueda ir a las manifestaciones con la seguridad de que en Morena vamos a tratar siempre de hacer las cosas lo más tranquilo posible. Eso es lo que nosotros vamos a abonar y obviamente va a ser una manifestación nacional mañana 20. Vamos a tratar, pues nosotros tenemos el módulo, en el módulo informamos a la gente, en el módulo pues denunciamos este tipo de cosas y en los últimos días dimos el micrófono abierto y la gente que pasaba tomaba el micrófono y decía todo lo que le parecía de incorrecto que está pasando en nuestro estado. Y hablaban desde la reforma petrolera hasta el asunto del Vivebus, ¿no? Sí. Entonces, eso es interesante, es importante porque la gente dice que no está de acuerdo y nos reconocemos entre nosotros. Lo que sigue es la organización. Lo que sigue es la organización. Oye, y retomando un poquito en el rumbo del país, los pobres van a ser más pobres. Luego voy por este aspecto. Déjame hacer un paréntesis, Rocío. Están invadiendo los medios de comunicación, televisión, prensa, de que no te dejes engañar, la reforma energética es mentira que se vendió, es mentira que vamos a ser más pobres, es mentira que van a subir de costo los energéticos. ¿Es mentira o es verdad? Y sobre todo es impresionante cuando dicen no te dejes engañar. La reforma es lo mejor que casi que nos pudo pasar. A lo que voy es a lo siguiente, si suben los energéticos, si los pobres sí van a ser más pobres, Rocío. Visualicemos primero. Sabemos que la propaganda se hizo para manipular, ¿verdad? Repetimos una mentira 1000 veces, la mentira pudiera parecer verdad.
Si decimos que el contrincante es un mentiroso, entonces estamos entrando a un nivel de discusión de calidad indigno para los medios. Sabemos que la mayoría de los medios trabajan de cierta manera, sobre todo las televisoras, que es a lo que llega. La gente se informa en un 93% de las televisoras y de las televisoras públicas, ni siquiera de las privadas, que casi siempre están cooptadas, y están cooptadas porque ahí tienen también sus intereses. Ahora, el asunto aquí radica en lo siguiente. ¿Cuánto nos han subido los gasolinazos en un mes? Y esto ya cala ahorita. O sea, a lo mejor en un principio no, pero ahorita ya nos está afectando. Ayer pues, aumentó el salario en un flamante 2 pesos con 50 centavos. Hombre. Que no, por ejemplo, aquí a los chihuahuenses no nos van a alcanzar ni para media subida en el Mibebús. Nos cuesta 3 pesos a los que tenemos la fortuna de tener una tarjeta preferencial. Los que no, no. Y los que no tienen tarjeta preferencial son gente que viaja y que tienen trabajos sencillos, ¿no? Entonces, aquí el asunto es de que nos aumentan, yo no veo de ninguna manera que baje el precio del petróleo, ni las gasolinas, ni esto ni lo otro. ¿Por qué? Pues porque es un recurso que se va acabando paulatinamente y esto finalmente se va a encarecer. O sea, ¿para cuánto están las reservas? ¿20, 30 años no más? Entonces, se encarece y esto es en escalada. Primero. Segundo, la industria primaria de este país, que estamos hablando de agricultura, ganadería, dependen mucho de este tipo de combustibles, ya sea para llevar insumos o para llevar producto. Entonces, el problema radica en qué es lo que nosotros consumimos. Claro. O sea, lo primario, ¿no? Carne, fruta, verdura, cuando bien nos va, Sí. cuando bien nos va, cereales, etcétera, ¿no? Entonces, para mover todo esto, para producirlo, se requiere diésel, se requiere gasolinas, etcétera, etcétera. Y si esto se encarece, a todos se nos va a encarecer. Pero lo peor ocurre en lo siguiente. Si no trabajamos, si perdemos esos 4 pesos del erario, o sea, que van a invertirse en las escuelas, en la investigación y en la medicina, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Dónde se van a quedar los seguros populares? ¿Cómo se va a apoyar el seguro social, la lista, etcétera? Entonces, ¿a quién se le va a cargar más la mano? A la gente que tenemos menos recursos, que no tenemos un sueldo permanente como un diputado, como un senador, o que cuando terminamos de trabajar no nos van a dar toda nuestra vida con una pensión como a los presidentes, ¿no? Claro. Entonces, es a la gente de a pie a lo que nos va a afectar. Yo me sorprendí mucho cuando estaba escuchando el argumento. Es que el 70% de la ciudadanía no tienen carro, no se les va a subir nada. Por el amor de Dios, yo me quedé pensando, ¿no vivimos en un mundo así? O sea, yo abordo un autobús y ese costo de ese autobús va a encarecer si aumenta la gasolina, por supuesto, ¿no? Entonces, de ese tamaño son los argumentos que yo escuché en el Senado de la República, que yo quisiera entender que es en donde están pues los legisladores con más experiencia, ¿no? Sí. Oye, ya nos comimos la mitad.